Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Nathan Pincheira, economista jefe de Finsa, y les doy la bienvenida a una nueva edición de nuestro podcast semanal. En esta oportunidad y de forma extraordinaria, lo estamos grabando hoy día miércoles, posterior a la publicación de las cuentas nacionales del tercer trimestre por parte del Banco Central. ¿Por qué, queremos hacer este podcast extraordinario? Bueno, básicamente porque creemos que hay varias cosas que son importantes de mirar, hay que hacer algunas apreciaciones y además me da la impresión que es bueno que de alguna forma no nos quedemos necesariamente con esta mirada como bien agregada, ¿no? de lo que fue finalmente el tercer trimestre, porque quizás en esta oportunidad más que nunca los distintos cambios que han habido mes contra mes, la verdad es que pueden ir marcando la diferencia. Si quizás anteriormente nos bastaba con la desagregación trimestral de, por ejemplo, los sectores, la verdad es que contar también con la desagregación mensual por parte de los sectores en esta pasada ha sido tremendamente informativo, por lo tanto también vamos a dedicar una parte a comentar aquello. Pero partamos desde arriba, ¿no? Partamos con los números más comentados. El PIB habría retrocedido durante el tercer trimestre un 9,1% en comparación al mismo periodo del año anterior. Esto es levemente mejor, ¿no?, que lo que se podía haber proyectado con los datos de IMASEC previos. Bueno, esos datos de IMASEC fueron corregidos, pero esos pronosticaban una caída de 9,2%, muy menor si se fijan. Aunque de todas formas hubo algunas correcciones para los meses anteriores y digamos por supuesto también hacia las cuentas nacionales de los meses anteriores. El segundo trimestre habría caído un 14,5%. Cuando nos vamos a la desagregación por gasto, ¿no?, que usualmente es una de las que más se comenta o se analiza, bueno, la verdad es que no hay muchas sorpresas al respecto. Cae la demanda interna, producto de una caída tanto del consumo como de la formación bruta de capital fijo, ¿no? Dentro del consumo, tanto el consumo de los hogares como también el consumo del gobierno, ¿no? Todas con reducciones. Dentro de la inversión, principalmente una caída de la construcción y otras obras que representaba un poco más del 60% de la inversión, pero también de maquinaria y equipo. Y por parte de la demanda externa, la verdad es que tanto las exportaciones como las importaciones también mostrando caídas en términos interanuales. Creo que es importante hacer ciertas precisiones de todas maneras, ¿no? Porque como esta primera mirada pareciera ser todavía bastante negativa. Sin embargo, respecto a los números que habíamos recibido en el segundo trimestre, la verdad es que las caídas en ese sentido son bastante menores, ¿no? O sea, estamos pensando que el segundo trimestre el consumo cayó un 20%. ¿No? Mientras que en el tercer trimestre cae también, pero un 7,8%, ¿no? Hay una diferencia. Si es que queremos desagregar dentro de consumo bienes durables, por ejemplo, el segundo trimestre cae un 33,7%, mientras que el tercer trimestre, ojo, sube un 24,3%. De hecho, me llamó mucho la atención que dentro de las partidas de gasto es la única partida que tiene un crecimiento interanual. ¿Cómo nos deja esto frente a las distintas estimaciones que pueden existir para fin de año? La verdad es que en nuestro análisis no hay cambios. Puede existir algo de modificaciones en términos de lo que los próximos IMASEC podrían representar, principalmente el de octubre y noviembre. Ahora aumentó bastante la posibilidad de que en octubre tengamos un dato positivo, aproximadamente un 0,5 en términos interanuales, mientras que noviembre definitivamente también se consolida como un mes que podría experimentar una variación positiva respecto a el mismo periodo del año pasado, mientras que diciembre, bueno, se evitaría, ¿no?, esta situación y tendría una caída, lo que provocaría al final que el cuarto trimestre
va a estar ahí, ¿no? En términos de la variación interanual. Si nos vamos a la lectura que podemos tener por el lado de la oferta, que también es tremendamente relevante, bueno, nos encontramos con que la gran mayoría de las divisiones muestra, o de los sectores, muestra contracción en términos interanuales, con excepción de administración pública, que crece un 2,4%, y adicionalmente aquí hay que hacer alguna desagregación, el comercio, no toda la división de comercio, sino como la más centrada en comercio, porque comercio también incluye restaurantes y hoteles que claramente no están contribuyendo en términos interanuales. De hecho, con la incorporación de restaurantes y hoteles, la división completa de comercio cae un 9,3%. Construcción, casi un 30%, servicios personales, casi un 19%, muy explicado por la caída en educación, particularmente en educación pública, ¿no? Por las dificultades que han tenido digamos ante esta situación de pandemia, cuarentenas en una, digamos, principalmente a comienzos del trimestre, pero que se ha prolongado en términos de no abrir o no comenzar o retomar las actividades presenciales en los colegios. Bueno, y sabemos que también enfrentan muchísimas dificultades para poder llevar a cabo las actividades en línea. Sin embargo, cuando descomponemos un poco estas variables dentro de su variación mensual, ¿no? Gracias a que una vez que conocemos las cuentas nacionales se desagrega como el IMASEC, ¿no? Sectorial, nos encontramos con una película algo distinta, ¿no? Porque claro, el trimestre como un todo es tremendamente negativo, pero con, yo diría, agosto y septiembre definitivamente, con una reversión muy importante en varios sectores, que de hecho en un montón termina siendo tremendamente significativa, e incluso en aquellos que siguieron cayendo, la verdad es que con unas caídas bastante más moderadas de lo que habíamos tenido previamente. Ahí podemos destacar principalmente lo que ocurre con servicios empresariales, servicios financieros, comunicaciones y servicios de información, comercio, como mencionaba anteriormente, de hecho creciendo en el mes de septiembre un 9,1%. Sabemos que gran parte de aquello tiene que ver con este incentivo transitorio del retiro del 10% de los fondos ahorrados en la AFP, pero bueno, entra, ¿no?, finalmente dentro del cálculo del PIB. Claro, sabemos que eso va a afectar el PIB del futuro, ¿no? Digamos, al estar sacrificando ese ahorro para consumo presente, pero bueno, se considera en esta medición. Y también algunas divisiones dentro de la industria manufacturera, que de hecho de forma agregada también crece de manera importante. Esta es como la mirada interanual. Si es que nos vamos, digamos, no voy a profundizar más en aquello, porque de hecho es mucho mejor ver una tabla o ver algo que puedan observar los números, pero nos encontramos con que la mayoría también de las actividades en términos desestacionalizados, y esto no debería ser ninguna sorpresa, crece de manera sustantiva, ¿no?, frente a lo que habíamos visto el trimestre inmediatamente anterior. Sabemos además que el IMASEC, ¿no?, venía creciendo de manera importante en términos desestacionalizados. Se ha planteado la pregunta si es que con estos datos digamos, el país entra en una recesión técnica, producto de que ya tanto el segundo trimestre como el tercer trimestre tuvieron una variación interanual negativa. Y a mí me gustaría separar un poco las cosas. Primero, en términos de definición de recesión técnica, no cumple, ¿no? Porque la recesión técnica no es 2 trimestres consecutivos interanuales cayendo, sino son 2 trimestres consecutivos cayendo en términos desestacionalizados. Y no se cumple esa condición porque el tercer trimestre creció en términos desestacionalizados, ¿no? Por lo tanto, uno no puede llamar
a esto una recesión técnica. Sin embargo, en los aspectos más amplios que indican si una economía o no está en recesión, yo creo que indudablemente, no solamente Chile, sino el mundo casi en su totalidad, se encuentra en una recesión producto de las paralizaciones de los procesos de cuarentenas y confinamientos que estuvo expuesta a la población, que impidieron una actividad normal o el desarrollo de una vida, entre comillas, como la que teníamos previo a la pandemia. Entonces, digamos, una cosa es lo que dicen los datos, ¿no? Y otra cosa es cómo la interpretamos. Yo creo que eso es tremendamente, o es mucho más poderoso que, digamos, tener simplemente un indicador que puede estar diciendo una cosa y otro indicador que puede estar diciendo otro, insisto. O sea, no caemos en recesión técnica, pero la recesión, digamos, como la entendemos, ¿no? Como un retroceso o un ciclo negativo, está bastante presente en nuestra economía probablemente desde marzo mismo, ¿no? O sea, no hay que irse con, creo yo, con otras lecturas al respecto. Como ya había mencionado, esto no hace grandes cambios para nuestra proyección para final de año, que seguimos estando o proyectando una caída de 6%, ¿no? El cuarto trimestre podría tener algún indicio de variaciones positivas, pero en términos desestacionalizados quizá algo menos de lo que vimos durante el tercer trimestre, principalmente por los valores o digamos por las incidencias marginales que tienen el inicio de los procesos de desconfinamiento, ¿no? Los primeros tienen más incidencia que los segundos o terceros, con por supuesto también algunos escenarios de riesgos, no necesariamente todos materializándose durante lo que queda de 2020, sino probablemente algunos hacia adelante. Y aquí creo que hay que destacar algunos digamos, favorables, ¿no? Como puede llegar a ser un segundo retiro por parte de los ahorros de la AFP. Sabemos, digamos, creo que hay que ser siempre muy claro, eso va a incentivar de manera importante el consumo presente en detrimento del consumo futuro, ¿no? Eso, o sea, no hay nada gratis, ¿no? Lo que se está haciendo es simplemente un traspaso intertemporal de consumo. Y eso, bueno, depende cuándo, cómo se pague, ¿no? Hay un montón de variables ahí. Creo que lo relativo a los impuestos, considerando la poca cantidad de personas en Chile que paga el tramo de impuestos que se está discutiendo hoy día, que es el tramo superior al 13,5% marginal, en realidad no haría mucha diferencia. De hecho, en monto respecto a los retiros totales sería aproximadamente 2.000 millones de dólares, ¿no? Sobre, ¿no?, los posibles 18.000 millones de dólares que se podrían retirar, ¿no? Y a la baja, por supuesto, y aquí no hay ninguna novedad, ¿no? Evidentemente, si es que observamos una situación de retroceso en los desconfinamientos, de mayores contagios, pero principalmente también de una situación sanitaria que se vuelve a complicar como lo hizo en mayo, junio, julio, cae también la posibilidad de ver una recuperación algo más potente en 2021. Recuerden que hacia el próximo año estamos observando o pronosticando más bien un crecimiento en torno a 3-4%. Hoy día más orientado hacia el 4%, especialmente cuando buenas noticias han venido desde el punto de vista de una vacuna, una solución algo más definitiva, pero con estos riesgos, por supuesto, inherentes a el problema que nos ha llevado o que ha mandado durante el año 2020. Eso es lo que queríamos comentar con ustedes el día de hoy. Hay varias otras cosas que podríamos, digamos, haber comentado respecto a las cuentas nacionales el día de hoy. Si es que tienen alguna duda, si es que les gustaría profundizar un poco más al respecto, hablar algo, por ejemplo, de las cuentas o de la balanza de pagos que también fue publicada el día de hoy, podemos armar algo, ahí pueden hablar con sus ejecutivos, con la persona con la que tengan relación dentro de la compañía y sin ningún problema podemos intentar solucionar sus consultas. Recuerden que nuestros canales remotos siguen estando totalmente disponibles, principalmente en nuestra página web www.finsa.cl. Les quiero desear, por supuesto, una muy buena segunda mitad de semana, ¿no? Que les sea provechosa. Cuídense. Un abrazo.